Queridos amigos, bienvenidos a esta nueva edición de Panorama Internacional correspondiente al sábado 19 de julio del año 2025. Vamos a estar compartiendo algunas de las noticias más salientes en el plano global y vamos a empezar por una de ellas que nos recuerda a una etapa que parece lejana, pero que nos habla de un virus que sigue circulando, que es el coronavirus. En Brasil se ha detectado una nueva variante del COVID a la cual llaman Frankenstein. Se trata de una subvariante de Omicron que ha surgido de la recombinación genética de otras cepas. El nombre de la variante es XFG. La Organización Mundial de la Salud la ha clasificado bajo vigilancia porque se está propagando rápidamente a nivel mundial. Y el nombre de Frankenstein se debe a que el virus evolucionó a partir de la combinación de dos mutaciones genéticas previas. Donde comenzó a tomar fuerza esta variante fue en el sudeste de Asia, luego comenzó a expandirse hacia países de Europa, ejemplo Reino Unido, y luego llegó a América Latina con un énfasis especial en Brasil. Incluso de los datos analizados en la primera semana de julio por el Instituto Brasileño Oswaldo Cruz, el 62% de esos casos corresponde a la cepa de esta nueva variante. Si bien se aclara que las personas que tienen la vacunación al día, que han sido vacunadas, que no deberían experimentar mayores problemas, no se trata de una variante más peligrosa que las anteriores, ni nada de eso, sino una nueva mutación que va surgiendo. Por eso, como decía en la introducción a esta información, el coronavirus sigue circulando con otras variantes, pero sigue circulando. Los virus, cuando llegan a nosotros, llegan para quedarse, nos guste o no. Otra información nos llega desde Nicaragua y cada vez que nos llega alguna noticia de Nicaragua tiene que ver con la dictadura de Daniel Ortega. En este caso, se nos informa que el régimen ha intensificado la represión contra los creadores de contenido extranjeros. La dictadura tanto de Daniel Ortega como de su esposa Rosario Murillo intensificó este mes su ataque, su persecución contra los creadores de contenido extranjeros a los cuales acusa de espionaje, por lo cual les impide el ingreso a ese país o directamente se ven sometidos a extorsiones dentro del suelo nicaragüense o interrogatorios bastante pesados. Y esto se conoce por recientes denuncias, las cuales por supuesto han generado bastante preocupación a nivel internacional. Una de las víctimas fue la youtuber boliviana Jessica Hoyos, la cual relató la extorsión que sufrió de parte de policías de Nicaragua mientras ella estaba recorriendo el país en motocicleta. Lo que cuenta Jessica Hoyos es que dos agentes de tránsito la detienen la carretera que está entre Managua y Granada y le exigieron para devolverle sus documentos un soborno de $20. Otro caso es el de la creadora de contenido de Costa Rica, Angélica Chávez, la cual fue rechazada en la frontera mientras intentaba ingresar desde Costa Rica. No solamente que le negaron la entrada, sino que denuncia que fue interrogada por portar un equipo de grabación y le advirtieron que la podían llegar a detener por actividades no autorizadas. También un youtuber israelí al cual se le negó el ingreso al arribar desde Honduras. Él explicó que fue retenido durante varias horas y fue acusado de forma verbal de ser un espía, pese a que pudo ingresar a otros países de Centroamérica sin tener ningún tipo de inconveniente, sin que le hicieran algún planteamiento similar. Por supuesto, las autoridades ante estos casos, como siempre, no han emitido ningún tipo de declaración oficial, pero las denuncias contra el régimen que utiliza, por ejemplo, los controles migratorios para intimidar, para censurar, para vigilar, eso es lamentablemente una realidad cotidiana
y esto se suma a muchísimas denuncias y situaciones muy delicadas que se han vivido en Nicaragua en los últimos años. Se me viene a la mente la represión que hubo a las protestas sociales en el año 2018, que hubo más de 350 muertos. A partir de ahí, la poca libertad que estaba habiendo en Nicaragua prácticamente desaparece por completo. El gobierno de Ortega se dedicó a cerrar medios de comunicación, obviamente opositores, a perseguir en universidades, cerrar las mismas universidades también. Lo mismo con organizaciones no gubernamentales, se dedicó a expulsar sacerdotes, periodistas, encarcelar obispos, es decir, todo aquel que el gobierno de Ortega y de Murillo vean y consideren que es un enemigo, que es un peligro para el férreo control que mantiene en Nicaragua, esa persona o es expulsada o es encarcelada o puede sufrir algún tipo de destino semejante e incluso peor. O sea, hay un control absoluto sobre lo que pueda decir la gente. Cualquier persona que sea vista como un enemigo, como alguien que se opone a lo que está sucediendo en Nicaragua, esa persona corre peligro. Y es una pena porque Nicaragua es un país que tiene muchos recursos naturales. Nicaragua tiene todo para tener una situación tanto económica como social buena. Para dar una idea, las reservas de agua potable de Nicaragua ubican a este país entre los 40 con mayor cantidad de reservas en ese sentido. Y es sabido que el agua es un recurso vital para cualquier país, para cualquier civilización, porque no solamente se utiliza para el consumo del ser humano, sino también en la agricultura, en la energía hidroeléctrica, etcétera. Nicaragua, por ejemplo, tiene una cantidad muy positiva de precipitaciones, es decir, ni un extremo de mucha cantidad ni tampoco. Y debido a esa humedad que se genera, los suelos de Nicaragua suelen ser fértiles, son buenos para la agricultura, se puede producir alimentos. Nicaragua tiene plantaciones de café, plantaciones de cacao, caña, tabaco, etcétera. Los recursos de Nicaragua son diversos, son muchos. Nicaragua no tendría que estar soportando este tipo de problemas con una dictadura como la que está viviendo con Ortega y Murillo. Así que bueno, esperar que esto algún día, a ver, todas las tiranías caen en algún momento, todas, todas, por más fuertes que puedan parecer, por más enquistados que estén en el poder, por más criminales que sean contra aquellos que no coinciden con su pensamiento, que se oponen ante ese tipo de injusticias, todas terminan cayendo y es algo que lo demuestra simplemente la historia. Quiero referirme a otra información. Ya ayer estaba hablando de la situación de los migrantes, puntualmente en España, pero quiero extenderlo un poco a lo que es Europa en general y también incluir a Norteamérica, porque hay relevamientos que hablan que los inmigrantes, tanto en el continente europeo como en América del Norte, ganan en promedio un 18% menos que las personas nacidas en esos países. Esto es parte de un estudio, de un relevamiento que se ha hecho donde se incluye a 13 millones y medio de personas de 9 países, entre ellos Canadá, Estados Unidos, Noruega, España, Francia, etcétera. ¿Cuál es la realidad de la mayoría de estos países que se han analizado? Por un lado, el envejecimiento de la población, sumado a la caída de la natalidad, lo cual obviamente al irse perdiendo mano de obra, porque la gente se va haciendo mayor y se jubila, y al tener cada vez menor índice de nacimientos, esto desencadena en que haya cada vez menos mano de obra disponible, sumado a que en muchos países hay bastante presión fiscal. Por lo tanto, es imprescindible a nivel laboral también incluir a la población migrante. Y precisamente este estudio habla de esa disparidad en cuanto a los salarios. Quiero explicar algo. No es que ante el mismo empleo necesariamente una persona que viene de afuera gane menos que alguien local. Se da en una cuarta parte de los casos que forman parte de este relevamiento, pero más que nada, 3/4 partes de esta brecha salarial se debe a la falta de acceso a empleos bien remunerados para la persona que viene a habitar ese país.
Por supuesto que hay extremos. En Suecia esa diferencia es alrededor del 7%. Muchos inmigrantes en Suecia encuentran trabajo en el sector público. Por ejemplo, España, que ayer estaba hablando, insisto, de España, la diferencia es del 29%, lo cual no hace más que evidenciar la ineficiencia del mercado, del plano político, para poder integrar a los migrantes para que no se vean relegados a los trabajos en los cuales no pueden aportar todo su potencial. Y a todo esto sumemos que las barreras laborales para los migrantes comienzan mucho antes de solicitar un puesto de trabajo, porque acá estamos hablando de aquellos que han podido acceder a un empleo, pero hay muchos otros que no lo pueden hacer y que encuentran puertas cerradas. Necesitamos estados que se rijan menos por las fronteras y más por la igualdad de oportunidades. Queridos amigos, hasta aquí este resumen de panorama internacional del día 19 de julio del año 2025. Nos encontramos próximamente.